Hola a todos y bienvenidos a este video que cuenta con el amable patrocinio de Squarespace. Algunos de ustedes pidieron que esos gráficos de la carrera armamentista de acorazados se publicaran, así que entrando a la sección del blog simplemente puedo agregar un nuevo blog. Esto está en la sección de artículos del sitio web y solo pongo un buen título y luego, muy fácilmente, solo tengo que presionar el signo de más, poner un bloque de gráfico. Ahora, esto sí requiere un archivo CSV, así que obtén los datos CSV y súbelos. Obviamente ese no es un formato muy útil para mí, pero voy a ponerle un título. Todo esto son solo gráficos de barras en escala de grises, que no es lo que quiero. Pero una vez que pongo mi título, puedo cambiar la paleta de colores, cambiar los ejes X y Y y de repente todos los datos están ahí. Pero si lo actualizo, digamos, a un valor año por año en lugar de un valor trimestral, entonces lo recuerdo, los valores CSV siempre terminan sus líneas en un 0, así que solo tengo que actualizar eso rápidamente. Pero cada vez que actualizo los datos CSV, solo presiono actualizar y confirmo que el gráfico está ahí. Y ahora puedes ver todos esos datos en un formato anual y si quieres en el formato trimestral completo. Bueno, solo puse un bloque de imagen, agregar imagen, subo la imagen y ahí está. Así que puedes comparar y contrastar los dos, y obviamente iré agregando más datos conforme avance. Y en el bloque de gráficos, por supuesto, puedes ver cada uno de los años individuales y los valores individuales solo pasando el mouse, mientras que la imagen obviamente es estática, muy fácil y sencillo con Squarespace. Así que sí, después de todos estos pequeños mini tutoriales que he estado haciendo, ¿crees que podrías crear un sitio web tal vez idealmente para propósitos de historia naval? Pero nunca se sabe, podrías querer hacerlo por alguna otra razón. Entonces ve a squarespace.com, squarespace.com/Trachinifel. Puedes obtener una prueba gratuita y cuando estés listo, ese pequeño enlace te dará un 10% de descuento en tu primer sitio web o dominio. Así que gracias una vez más a Squarespace por patrocinar el video. Y continuamos con el programa principal, quizás no sea sorprendente, dado que este es un canal de historia naval. Ocasionalmente recibo preguntas que me envían por correo electrónico, que incluyen una fotografía de un barco y alguna variante de la pregunta. ¿Por casualidad sabes a qué velocidad iba el barco en ese momento? Y normalmente puedo responder con una respuesta que es muy precisa o doy una respuesta. Eso fue, digamos, 22 nudos más o menos uno o dos nudos. Y normalmente la gente dice, genial, muchas gracias, pero a veces se preguntan, bueno, ¿cómo lo calculaste? No es como si hubiera una lectura de velocidad o algo así en la foto. Así que pensé, bueno, aquí hay una oportunidad para hablar sobre cómo calcular qué tan rápido va un barco si tienes una buena foto de él. Combinado con una pequeña lección sobre construcción naval, que también podría tener implicaciones más amplias para otras cosas, pero estoy seguro de que aquellos de ustedes que lo entiendan lo captarán de todas formas. El simple hecho es que cuando un barco se mueve por el agua, desplaza agua. Esa es parte de la razón por la que se llama desplazamiento, pero además de simplemente desplazar agua físicamente para flotar, obviamente un barco desplaza el agua donde está si se mueve a otro lugar donde no está. Hay agua ahí, esa agua tiene que ser desplazada, esa agua tiene que ir a algún lado, porque el agua es, para la mayoría de los propósitos en la construcción y navegación de barcos, incompresible, y eso se expresa como la ola de proa del barco. Ahora, volviendo a la física, física de preparatoria. Generalmente, una ola no es solo algo que ocurre una vez. Sí, tienes la ola de proa, esa es la parte más prominente de la ola, es la parte más energética de la ola, pero las olas siguen una curva sinusoidal a medida que gradualmente se quedan sin energía. Y lo mismo ocurre con la ola de proa. La ola de proa se manifiesta inicialmente justo en la proa del barco, pero también la estela del barco es causada por la ola de proa. Así que si alguna vez has estado junto a un río y hay señales de límite de estela que dicen, ya sabes, reduce tu velocidad a 5 nudos. Bueno, eso es por la ola de proa, porque la ola de proa levanta una ola. Esa ola se proyecta en una forma aproximada de V y a medida que se proyecta más y más lejos del barco, cambia de término de ola de proa a estela. Pero básicamente es lo mismo. Y por supuesto, mientras más rápido te mueves por el agua y más agua desplazas, hay una correlación entre la velocidad y el tamaño del barco. Esa ola de proa va a tener más energía, por lo tanto va a desplazar más agua, así que la ola de proa y por lo tanto la estela van a ser más grandes. Pero como dijimos, aquí tenemos una onda sinusoidal, terminas con este patrón de onda sinusoidal que recorre el costado del barco. Eso también explica por qué, si pasas cerca de un barco, su estela te sacude. No solo te golpea una vez, te golpea primero la ola más grande, pero luego te golpean varias olas secundarias, como puedes ver en este diagrama.
Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la velocidad? Aparte de que, ya sabes, la ola se hace más grande o más pequeña. Sabes, no vamos a medir la altura de una ola en particular e intentar correlacionarla para calcular la velocidad. Bueno, eso es cierto, pero afortunadamente la longitud de onda es proporcional a la velocidad. Y por supuesto, si tenemos una unidad de longitud, como, no sé, digamos la longitud de un barco que es conocida, podemos correlacionar eso. Entonces, resulta que en realidad hay una fórmula ahora. Por supuesto, esta fórmula es para un cuerpo en movimiento estandarizado. Así que habrá algunas pequeñas variaciones causadas por varios factores complejos que no vamos a abordar en este video, salvo en circunstancias absolutamente extremas. En general, esta fórmula será válida y será precisa dentro de uno o dos nudos, y normalmente será precisa al nudo exacto, siempre y cuando hagas las mediciones correctamente. Así que, como puedes ver aquí, aquí está el perfil de la ola en cuestión, mientras gradualmente se desvanece. Y todo esto está tomado, por cierto, del libro Fundamentals of Construction and Stability of Naval Ships, que era un libro de texto para la gente de la Academia Naval de los Estados Unidos. Y por lo que sé, puede que todavía sea así, bastante autorizado en cualquier caso. Dice, la relación, es decir, la relación entre la longitud de la ola, la velocidad de la ola, etc., puede expresarse como L, que es la longitud de onda, es igual a 0.557 al cuadrado, donde L es la longitud en pies y V es la velocidad absoluta en nudos. Ahora, volviendo de nuevo a la física de la preparatoria, la longitud de onda es la distancia entre dos elementos correspondientes de la onda. Ahora, técnicamente puedes medir eso en cualquier punto de la onda, pero como obviamente las amplitudes difieren y demás, normalmente es mejor medir desde los puntos extremos, ya sea de valle a valle o de cresta a cresta. Y sí, para aquellos de ustedes que han sido espectadores desde hace mucho tiempo, ya he hablado de esto en parte en un video hace unos 2 o 3 años, pero pensé en hacer este como uno independiente, como una referencia sencilla para quienes quieran calcular la velocidad de varios tipos de embarcaciones. Y lo útil que quizá hayas notado de esa fórmula es que, por supuesto, L, la longitud de onda, depende únicamente de la constante 0.557 y de v al cuadrado, la velocidad, es decir, la velocidad en nudos. En realidad, no depende del barco en sí, así que no tenemos que hacer diferentes tablas de velocidad para distintos barcos. Podemos simplemente usar la ecuación una vez y crear una buena tabla como la que vemos aquí. Y he redondeado al pie más cercano porque, seamos honestos, no estamos midiendo con nada mucho más preciso que eso en estas circunstancias, y además hace que se vea un poco más ordenado. Pero eso nos da la mitad de la referencia. Ahora necesitamos la otra mitad, que es el barco en sí y la longitud de onda que está mostrando. Así que vamos a usar esta bonita foto del HMS Renown operando en el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, porque, como pueden ver, se está moviendo por aguas muy tranquilas y hay un conjunto bastante obvio de olas y valles a lo largo de su costado. Ahora, por supuesto, aquí es donde entra un poco el juicio profesional, porque siempre va a haber algo de interferencia del mar. Así que, como pueden ver, no es una onda senoidal muy limpia y perfecta, pero hay una cresta bastante obvia al principio, cerca de la proa. Luego tienes los dos valles, y después tienes este tipo de pico ascendente, algo desordenado que sugiere interferencia de otro barco cercano o de las condiciones del mar. Pero puedes estimar aproximadamente dónde está el centro de ese pico. Y en este caso, como puedes ver, he decidido medirlo de pico a pico y de valle a valle según mis estimaciones a ojo de aproximadamente dónde están esos puntos. Porque obviamente dos conjuntos de mediciones, si son completamente diferentes entre sí, entonces eso sugiere que al menos una, posiblemente ambas, están totalmente equivocadas. Pero en este caso en particular, cuando las medí contando los píxeles con la foto original, cada una de esas líneas verdes estaba a casi exactamente 10 píxeles de diferencia entre sí. Una medía 610 píxeles de largo, la otra medía 621 píxeles de largo. Así que podemos tomar, digamos, 615 como un promedio, pero eso sugiere que estamos viendo una longitud de onda consistente. Entonces podemos trasladar una de esas marcas. Digamos que tomaremos las marcas de la línea del valle y las pondremos en este bonito plano de perfil lateral. Y sabemos que el Renown en total, es decir, la longitud total desde el punto más adelantado hasta el más atrasado, es de 794 pies. Y luego, de nuevo, usando varias herramientas de medición, puedes usar un conteo de píxeles o lo que sea, nos da que la dimensión de esta línea verde es aproximadamente el 42% de la longitud total del barco.
Así que el 42% de 794 es un poco más de 333 pies. Así que si consultamos nuestra práctica tabla ya hecha, podemos ver que 333 pies caen bastante bien entre 24 y 25 nudos, lo cual es bastante útil, porque sabemos que obviamente Renown podía ir considerablemente más rápido que eso, lo que significa que no estamos viendo una velocidad irrealista, así que eso es una pequeña verificación adicional y agradable. Y eso significa que podemos decir que esta foto de Renown la muestra yendo a unos 24 o 25 nudos. Así que ese es un buen punto de referencia. Y de hecho, también es una manera bastante importante de demostrar lo que estas fotos que incluyen la ola de proa, gracias a la perspectiva, realmente nos pueden decir. Porque por supuesto en esta foto Renown realmente no está emitiendo mucho humo, mientras que en otras fotos de otros barcos están emitiendo enormes cantidades de humo y podría estar alejándose de ellos muy rápidamente. Pero el hecho de que un barco esté emitiendo una gran cantidad de humo no significa que vaya rápido, y en este caso el hecho de que no esté emitiendo mucho humo no significa que vaya despacio. Así que puedes obtener fotos muy impresionantes de barcos, quizás en pruebas, con enormes cantidades de humo saliendo y olas gigantes rompiendo sobre la proa porque están con mar agitado. Eso no necesariamente significa que estén yendo a más de 30 nudos. Sin embargo, esta forma de onda está dictada por la física y, como dijimos, fuera de circunstancias excepcionales, eso realmente no cambia. Y puedes usar esto en prácticamente cualquier barco donde tengas una idea decente de dónde está la cresta y el valle. Ahora, por supuesto, eso significa que tienes que tener una foto tomada de cerca y en posición horizontal, como esta del California en mares muy tranquilos, porque obviamente, de nuevo, aquí las posiciones de los picos y los valles son muy obvias. Y por supuesto, tienes que tener un plano de vista lateral del que puedas sacar la escala. Pero si puedes conseguir tomas desde una mayor elevación, eso a menudo mostrará las cosas mucho más claramente. Por supuesto, si un barco no va particularmente rápido o está detenido, entonces no vas a tener estas olas. Lo que significa que, obviamente, esta técnica solo es realmente útil para decirte qué tan rápido va un barco, si realmente se está moviendo a una velocidad apreciable, digamos por encima de 10 nudos o algo así. Ahora, esas fotos muestran condiciones relativamente ideales, mientras que esta foto del Maryland en sus pruebas de velocidad es un poco más difícil de descifrar. Probablemente puedas ver, si miras con atención, que el perfil de la ola de proa sigue ahí, pero se ve bastante alterado por el estado general del mar, así que tienes muchos pequeños picos y valles. Pero en este caso en particular, por si te interesa, claro, el pico de la ola de proa está justo detrás de la proa. Eso es bastante fácil de ver, más o menos donde están las anclas. El pico secundario, es decir, el que tomarías como referencia, está más o menos entre las dos chimeneas, un poco más hacia la primera chimenea que hacia la segunda, y puedes relacionarlo con dónde están los valles. Así que la base del valle está justo delante de la torreta elevada, así que más o menos donde está el telémetro o la parte trasera del telémetro en la torreta delantera. Y el valle secundario está en casi exactamente la misma posición correspondiente en la parte trasera, justo debajo de los telémetros en la torreta principal más trasera. Si tienes algún tipo de software gráfico que puedas usar para superponer una curva sinusoidal real, eso es bastante útil, porque obviamente puedes elegir un lugar muy obvio como el pico absoluto de la primera ola en la proa y superponerlo, y eso también te dará las ubicaciones de manera relativamente precisa. Y puedes tener otros casos como esta toma del USS Boston. Esta vez el mar está bastante calmado y, en teoría, son condiciones ideales para la foto, pero como puedes ver, se ve claramente que la ola de proa alcanza su punto máximo justo detrás de la proa. Hay una primer valle muy evidente más o menos donde está el palo de proa entre el puente y la primera chimenea, pero luego, como puedes ver, vuelve a subir y apenas se alcanza el segundo pico, justo hacia la popa, de hecho, detrás del armamento principal. Y en algunas otras fotos, especialmente de cosas como destructores o cruceros más pequeños que van a más de 30 nudos en algunos momentos. El segundo pico en realidad está más allá de la popa, y el valle va a estar aproximadamente a 2/3 de la longitud del barco. Así que en esos casos tienes que tomar la distancia del pico a la depresión y luego duplicarla para obtener la longitud de onda. Y, por supuesto, eso sí introduce un pequeño margen de error, por eso digo que esto te dará una idea aproximada de la velocidad aproximada del barco, con un margen de error de 1 o 2 nudos respecto a su velocidad real, pero es una manera muy útil de calcular la velocidad de los barcos.
basado únicamente en una fotografía, siempre y cuando el barco se estuviera moviendo a una velocidad lo suficientemente razonable y la foto estuviera tomada desde un ángulo lo bastante alto, considerando el estado del mar. Espero que te haya resultado útil. Nos vemos de nuevo en otro video.